del final del periodo de revisión. Jonás Fernández. Presidente. La verdad es que deseaba preguntarle por el EDIS, pero creo que ya ha habido preguntas suficientes y ha quedado meridianamente clara la posición del BCE. De tal manera que voy a pasar a una segunda pregunta. En los datos que usted ha dado de recuperación económica de la zona euro, que ciertamente están ahí, es importante destacar, como ha hecho usted en una respuesta posterior, que el output gap de la zona euro sigue en porcentajes negativos y que aunque la inflación pueda estar repuntando en parte también debido a la evolución de los precios energéticos, es verdad que las propias previsiones del BCE sitúan ese cerca del 2% dentro de bastante tiempo, con lo cual me gustaría moderar un poco las expectativas o la visión de la economía de la zona euro que ha hecho en su interpretación inicial. En todo caso, querría preguntarle por el debate académico en torno a la definición de estabilidad de precios. No voy a preguntarle si el Consejo de Gobernadores está valorando revisar ese cerca, pero por debajo del 2%, y no se lo voy a preguntar porque me imagino la respuesta, pero sí me gustaría preguntarle por el debate que estamos observando en medios académicos sobre cómo guiar la política monetaria. Hay tendencias de fondo como la evolución de la demografía, que afecta claramente a los niveles de ahorro de las economías desarrolladas y cómo eso puede afectar a la implementación de la política monetaria. Hay quien ha defendido, como ha hecho Blanchard muy recientemente, no tener un objetivo de inflación, sino fijar un objetivo de nivel de precios, de tal manera que permita a las autoridades monetarias tener más margen de maniobra. La propia definición actual del 2% probablemente es asimétrica y algo ambigua, porque no se sabe, se dice por debajo del 2%, pero no sabemos qué significa eso, de tal manera que pudiera haber un criterio simétrico, un 2% más menos 1 o algo así. También se intenta introducir el debate sobre la necesidad de incorporar el valor de los activos a los objetivos de política monetaria, que no solamente sean los precios de bienes y servicios de consumo, sino también introducir activos de inversión, real estate, por ejemplo, o cualquier otro tipo de activos, o incluso reabrir el debate sobre el PIB nominal, usando, por lo tanto, el deflactor del GDP. En fin, no quiero preguntarle si están pensando en cambiarlo, porque me sé la respuesta, pero me gustaría saber su opinión, su reflexión sobre este debate. Gracias. En el Consejo de Gobierno no hemos hablado de ningún tipo de cambio en la definición de estabilidad de precios y tenemos muchos motivos para no modificarla. En primer lugar, porque no deberíamos olvidar que nosotros en los bancos centrales de todo el mundo y especialmente en los grandes, adoptamos esta definición de estabilidad de precios a finales de los 90, después de distintas experiencias, la japonesa, por ejemplo, y hemos tomado esa decisión por razones bien fundamentadas y que siguen teniendo validez a fecha de hoy. También tenemos otras razones para no hablar de este tema en el Consejo de Gobernadores en este momento. En primer lugar, por la credibilidad. Porque cambiar un objetivo cuando uno no es capaz de alcanzarlo no es una prueba de credibilidad fantástica que se diga. Si eligiéramos un objetivo distinto la próxima vez, cuando la inflación es mucho más elevada, la gente diría, lo van a volver a cambiar y adoptarán un nivel de inflación más elevado o más bajo según los casos, con lo cual no es una razón justificada, no es un momento adecuado para plantearse esta cuestión. Por lo demás, las expectativas orbitan en torno a esta definición de estabilidad de precios. Es decir, hablar ahora de posibles cambios tendría un efecto muy desestabilizador en ambas direcciones.
De manera que yo realmente no aconsejaría abrir ahora el tema de posibles cambios en la definición de estabilidad de precios. Ahora lo que tenemos que hacer es centrarnos en alcanzar el objetivo, tal y como lo hemos estado haciendo en los últimos años, desde que nosotros existimos, básicamente, porque es algo que forma parte integrante de nuestro mandato. Gracias.